Es Patty Hind, a nombre de Radley College en Oxford. Les doy la bienvenida a una nueva sesión del Webinario Internacional de Literatura y Cultura Hispana. En el día de hoy nos corresponde trabajar el webinario Los temas en el otro árbol de Guernica. Y hoy nos acompañan los profesores y estudiantes de Simon Langton Girls School y les damos una muy calurosa bienvenida. También queremos darle la bienvenida al doctor Alejandro Alzate Méndez, quien va a dirigir la sesión de esta noche. El doctor Alzate es doctor en literatura por la Universidad de Navarra. Dado su interés por la cultura popular y las melodías del Caribe urbano, publicó en 2002 el libro Tinta y Son, una mirada sobre literatura latinoamericana y música afrocaribeña. Un año después, previamente a radicarse en México, publicó el libro de cuentos Curiosa la cara de tu padre y otros relatos. En 2016 publicó La felicidad y otros extraños juguetes. Algunos de sus trabajos literarios han sido publicados en la tercera antología de cuento corto colombiano y en la antología Maestro Cuento, realizada en conmemoración del cincuentenario de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle, de la cual él es egresado. Su carrera docente ha transcurrido entre las universidades Javeriana, Autónoma de Occidente, San Buenaventura, ICESI y Católica en Colombia. En esta institución última es donde se desempeña actualmente. En el 2017 publicó La mujer que se pintó la cara de duelo con la editorial española La Mirada Malva, con la historia de los soldaditos sordos y otras minificciones. Su más reciente título, el autor examina el fascinante universo que supone relatar en corto. La exploración minuciosa del lenguaje, la experimentación técnica y la fantasía dan cuerpo a este nuevo proyecto literario. Dentro de los reconocimientos que ha obtenido el autor, se destacan el Premio Regional de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón en el 2006 y el reconocimiento como mejor docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali en Colombia. Doctor Alzate, qué gran gusto tenerlo esta noche, qué gran honor, nos impresiona su hoja de vida y pues le damos ya el espacio para que por favor nos presente esta noche. Bueno, Patti, muchas gracias a ti y al Radcliffe College por la invitación tan bella que me hacen para hablar de literatura, que creo que es el tema que me gusta sin duda. A los estudiantes, a los maestros que nos acompañan, un saludo cordial, un abrazo cordial y espero que estos minutos que vamos a tener sean significativos en términos de hablar de una obra y de un autor muy representativo dentro de la cultura española, que además aborda un tema como fascinante y trágico a la vez, desde luego, como lo es la guerra civil en España. Bueno, a ver, yo les propongo una metodología de trabajo que he pensado que nos puede funcionar muy bien, todo muy breve, eso sí, pues no disponemos de mucho tiempo, tenemos la 1:20 hora local. Primero, me parecería muy pertinente que pensemos, nos ubiquemos en el contexto en el que el otro árbol de Guernica está escrito, ¿sí? Que es una metodología contextual muy propia de la sociocrítica y de la sociología de la literatura. No existe la literatura descontextualizada, ¿sí? No es el ejercicio de la ficción por la ficción, menos en esta novela. Y en ese sentido vale la pena que hablemos un par de minutitos, unos 4 o 5 minutos a lo sumo,
sobre cuál es el piso histórico, sociopolítico, que soporta la ficción propiamente que Luis de Castresana nos cuenta. Yo tendría que decirles para iniciar que esta novela descansa sobre un periodo de 3 años puntuales, ¿sí? Comprendidos entre el 36, finales del 35 y el año 39 del siglo pasado, momento en el que en España se lleva a cabo la guerra civil. ¿Sí? Y esa guerra civil está totalmente representada en la novela. Miren, es increíble cómo este texto, que es una visión de la guerra desde la infancia, tiene un trasfondo supremamente rico, supremamente adulto, supremamente triste, que es el trasfondo de ese momento de la historia española, el concerniente a la guerra civil del año 36. Rápidamente pensemos esa guerra civil, que es el piso de la obra. ¿Qué es la guerra civil? ¿Qué fue la guerra civil? Todo muy brevemente, obviamente, pero pensemos por qué es importante mirar allí. Es importante mirar allí porque si entendemos el concepto de la guerra civil, vamos a ver que era una pugna, ¿sí? Una pugna entre dos bandos, entre un bando republicano y un bando que se hacía llamar sublevado o nacional. ¿Por qué era esa pugna? ¿Por qué se dio? Como todas las pugnas, digamos, a nivel político en los países, por el ejercicio del poder. ¿Bien? Ahora, hay un asunto histórico muy interesante allí y es que la Guerra Civil Española, que termina en el 39, es la antesala, ojo, en muchos sentidos militares, técnicos, tácticos, ideológicos, de lo que iba a ser la Segunda Guerra Mundial, que empezó al otro año, del año 40. Ojo, es importantísimo entender eso, porque esos dos bandos que están en disputa, los republicanos y los sublevados o nacionales, se van a ver reflejados en la novela. ¿Cómo? Se van a ver reflejados en un campo de fútbol. En ese campo de fútbol va a haber una serie de partidos de fútbol, evidentemente, en los cuales se van a enfrentar españoles contra belgas, españoles contra chicos franceses, y ahí se van a despertar todo un poco de sentimientos nacionalistas, un poco de sentimientos de la legitimación del amor por la patria, que es justamente lo que en el plano no ficcional sucedía con estos dos bandos en la vida real, en la guerra civil. ¿Cuál es el mérito desde mi lectura de esta novela de Luis de Castresana? Que logra trasladar, ¿sí?, de una manera muy asertiva un pasaje tan nefasto de la historia española y europea como la guerra civil, a las vivencias del exilio de unos niños que son evacuados a Francia y después a Bélgica para salvarse de una posible muerte en el contexto de la guerra que se estaba adelantando. En ese sentido, vale la pena ubicarnos en eso que eran los republicanos y eso que era rápidamente ese bando sublevado, para que entendamos algunos asuntos propios de la construcción de los personajes. Ese bando republicano estaba formado por militares básicamente leales a la República, a la Segunda República, recordarán ustedes en la historia de España, marxistas, ciudadanos marxistas, leninistas, anarquistas, que defendían la república laica y democrática. Bien, básicamente eso es lo que conforma el bando republicano o los que defendían la república. En la otra orilla tendríamos al bando sublevado o nacional que tenía un objetivo claro, que era deponer la Segunda República para instaurar una dictadura militar, que en efecto fue lo que pasó con el general Francisco Franco. Bien, ahí hay dos bandos, ojo.
en la novela hay dos bandos, pero son dos bandos que logran finalmente limar unas asperezas y dar un reconocimiento a la otredad, ¿sí? Al otro, a los otros, incorporar como españoles a unos chicos belgas para que jugaran en su equipo de fútbol, ¿vale? Pero ahí hay toda una mirada política en ese ejercicio del partido de fútbol, muy profunda, disimulada o matizada más bien, porque no está disimulando nada, pero está matizando la crudeza de unos hechos a través de las vivencias juveniles, infantiles, de unos chicos vizcaínos que deben salir hacia la Francia. Bueno, miren, es importante en este contexto histórico rápido, que ya termino, citar o mencionar dos cosas. En primer lugar, eh, este bando sublevado o nacional, que era al cual estaba adscrito, como no, el generalísimo, nombre que recibió el dictador Francisco Franco, eh, tiene algo muy significativo en el contexto internacional porque fue como el experimento previo a la Segunda Guerra Mundial que significó un momento importante en la lucha anticomunista. Eso es importantísimo porque le da un piso histórico a la trama de la novela, ¿vale? Y, por favor, no menos importante, es decir, que en calidad de aliados, los españoles en este momento, desde luego, estuvieron pues, todas las fuerzas fascistas del eje encabezadas por los alemanes, los italianos y los portugueses. Me parece que es importante, antes de llegar al tema literario, explicar esto de manera muy sucinta, porque si no, no asistiríamos a una cita enriquecedora con la novela e iríamos leyendo los sucesos de una manera casi que inocente, cuando el texto en realidad no tiene nada de inocente. Hay un ejercicio político, estético en esa novela al servicio de la memoria histórica. Por eso no se puede separar, estudiantes, el ejercicio creativo del ejercicio histórico, porque no están escindidos, están por el contrario imbricados. Bien, bueno, rápidamente pasemos a mirar quién era pues el autor de esta novela. El autor de esta novela fue un señor muy curioso, muy inquieto, llamado Luis de Castresana. Este señor, lo interesante es que en su escritura, y si alguien profundiza un poco en su escritura, que fue rica, digamos, en volumen de textos, podrá ver que le interesaba sobremanera el ejercicio biográfico y autobiográfico. Y en esta novela él lo dice en el prefacio, que él fue uno de esos españolitos, niños, que vivió en carne propia la guerra civil. O sea que aquí, por donde quiera que uno mire la novela, chicos y profesores, no está asistiendo a un ejercicio ficcional desarraigado de la memoria histórica, porque él está contando literariamente con pasajes de ficción, desde luego, una historia que él vivió y padeció en carne propia. Y ahí hay todo un ejercicio que ya le da a la obra un matiz de verosimilitud muy importante, porque él no nos está contando lo que le contaron o no nos está contando lo que él ha indagado a través del ejercicio documental, sino que está contándonos lo que él directamente como sujeto histórico vivió. ¿Vale? Bueno, este señor nace en 1925 y muere en el 86. Ahí tenemos pues un poco de información sobre Luis de Castresana, ¿sí? Murió relativamente joven. ¿Qué es lo interesante de Luis de Castresana? Que siempre tuvo una conciencia histórica muy aguda y en su ejercicio literario siempre estuvo como en el centro del la reflexión sobre la guerra civil. O sea, fue un autor fiel a la evaluación literaria y estética de un fenómeno tan cruento como fue la guerra civil en su país. ¿Vale? Ahora, recordemos que la guerra civil va del 36 al 39,
pero después la dictadura de Franco se extiende hasta su muerte en el año 75, 1975, o sea que estamos hablando de un periodo, pues realmente no de 3 años, sino de una dictadura de 40, de casi 40 años. O sea, si le ponemos 10 años más, hubiéramos llegado al medio siglo, ¿vale? Y es importante que la literatura se ocupe de mirar esos procesos, puesto que se vuelve en la conciencia histórica de las nuevas generaciones, que interesadas, tal vez, por no repetir las experiencias del pasado, van a mirar y van a pensar en aquellas cosas que tal vez no se hicieron de la manera, pues, mejor o adecuada. Bueno, ahora entrando un poco en la novela. Bueno, perdón, un comentario más cortito sobre Luis de Castresana. Él, como fue de esos niños en la realidad, exiliados desde España a Bélgica y Francia por motivos pues de preservarles la vida durante el periodo de la guerra, él hace parte de algo que en la historia contemporánea española se llaman los niños de la guerra. Bien, así fueron llamados estos chicos y él hace parte de esa generación de los niños, de los llamados niños de la guerra. Y sus niños en la ficción ya literaria, en la novela, justamente también son niños de la guerra. Entonces, miren cómo encontramos una serie de vasos comunicantes entre la ficción que nos propone y su biografía, literalmente, bien, y su biografía. Se van prestando elementos unos a otros y ahí justamente es donde la novela adquiere ese carácter histórico tan rico y tan denso que uno tal vez no vería o no percibiría si se acerca al libro sin tener claro cuáles son las metáforas, cuáles son los subtextos, cuáles son los contextos que está devolviendo del pasado a la actualidad del ejercicio del lector. ¿Ok? Eso es importante tenerlo claro. Bueno, miren, ahora, la novela como tal es una novela estéticamente muy sencilla, una novela que se deja leer sin pretensiones. Digamos que la prosa de Luis de Castresana no era una prosa en lo absoluto exquisita o una prosa o una gran prosa en el sentido de la filigrana, de la escritura, del ejercicio retórico. No, no es su valor ese. El verdadero valor del otro árbol de Guernica, para hablar puntualmente de lo que nos ocupa, radica en la documentación estética de un testimonio. Es una novela testimonial, ¿sí? Desde esa clave es que debe leerse este texto para no de pronto ir a desanimarse por encontrar una novela que como texto escrito, pues es absolutamente normal. No es una gran novela, es una novela, qué sé yo, para releerse 10 veces. No, no desde lo estético, repito, no desde la experimentación formal con el lenguaje. No es una novela para releer 10 veces desde la perspectiva del descubrimiento de un autor grandilocuente. No. Pero sí es una novela para releer algunas veces desde la perspectiva de la comprensión histórica de un momento terrible en la historia española y pues europea. Digo europea porque ya mencioné al principio de la conferencia que la guerra civil fue la antesala a la Segunda Guerra Mundial. Cuando acaba la guerra civil en el 39, inmediatamente al otro año, con la invasión de Polonia, recordarán ustedes, por los ejércitos nazis, inicia la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ahora, ¿quiénes protagonizan la novela? Este es el drama de muchos niños, pero en particular de dos niños, de Santiago Celaya y de Begoña, su hermano, Begoña Celaya, los hermanos Celaya. A ver, qué interesante me pareció a mí cuando leía este texto mirar cómo desde estos niños se reactiva un tema tan complejo siempre que hay guerras como es el drama del exilio. Estos niños, digamos que pierden, les es arrebatada más bien
la inocencia, por la guerra. Bien, estos niños se ven enfrentados a una realidad en la cual tienen que escapar, y me refiero con escapar a cortar de una manera muy abrupta con su propia vida, con su propio pasado, con su propio presente, para irse a un futuro, a un país de un idioma distinto, donde no hablaban inglés sino francés, con unas costumbres distintas, ¿sí? Con unas autoridades distintas, y no lo digo en autoridades militares, sino ya no es la tutela, digamos, tal vez rígida, pero amorosa de padre y madre, sino de institutrices como Miss Jacot. ¿Bien? Y ahí empiezan a experimentar cómo la niñez se va perdiendo para que llegue una adultez totalmente a destiempo, fuera de tiempo. O sea, eran niños. Santiago Zelaya era un chico que tenía 11 años, y a los 11 años tiene que empezar a asumir una vida de adulto que no le correspondía, empezando por el cuidado de Begoña, su hermana, que era una chica mucho menor, no adolescente, sino casi niña. Si no estoy mal, Begoña tenía unos 9 años de edad. Ahora, ¿aló? Sí, ¿Aló? aquí estamos todos. Ah, perfecto. Algo que yo destaco de la novela de Luis de Castresana es justamente el sentido, la exaltación de los sentimientos identitarios. Creo que uno podría trabajar esa novela estudiando, haciendo un estudio de la conservación tanto de la identidad nacional como de las identidades individuales a través de la preservación de las familias. Santiago dice en la página 14: le resultaba insoportable la idea de que su madre y su padre pudiesen quedar un día enterrados bajo los escombros de una casa bombardeada, ¿sí? Esa situación yo creo que es espeluznante, y la han vivido muchos países, incluido el mío, ¿vale? El drama de la guerra es un drama que realmente debe conmover, pero más allá de conmover, debes movilizar unos esfuerzos para de alguna manera hacer que no sea algo que corte o modifique o dañe, averíe, estropee las vidas de unas comunidades infantiles, juveniles, que están formándose para la transformación del mundo, no para continuar viviendo la vida de unos adultos que de alguna manera son los que han producido todos los ejercicios del desmán o de el uso de las fuerzas beligerantes con fines políticos. Algo que me llama la atención en esa línea de lo que estoy mencionando, de la búsqueda, del encontrarse con las raíces del ser, pues se produce cuando ellos llegan al internado, ¿sí? Y se encuentran con un árbol al que, pues, paradójicamente o curiosamente le llaman de Guernica, ¿sí? El árbol de Guernica. Y ese es un punto de encuentro de los españoles, de los niños españoles en Alsenberg. Cuando llegan allí, ellos empiezan desde luego a buscar cómo encontrar un algo, un objeto, un elemento material o inmaterial que les permita decir, bueno, vamos a aferrarnos a esto. Ojo, en calidad de exiliados, en calidad de expatriados, en calidad de niños que estamos siendo enfrentados a unas realidades donde no nos desenvolvemos, tenemos que lograr identificar algo que nos permita anclarnos desde lo emocional, desde lo espiritual, desde lo político, a nuestro periplo del exilio aquí. Y ese árbol, que es un árbol absolutamente intrascendente, insignificante, la novela lo plasma,
pues se vuelven un punto de encuentro. Estoy buscando aquí un apartado que me llamó mucho la atención, a ver si lo encuentro. Un apartado en el cual ellos encuentran en ese arbolito que han llamado de Guernica toda la posibilidad de intentar transformar de a poco una experiencia adversa. Y en ese árbol es donde esos niños, a través del ejercicio de la oralidad, comienzan a sentir que pueden preservar, digámoslo así, su condición de españoles o españolidad, y eso les hace un poco más llevadero el drama del exilio, el drama del destierro. Ahora, ¿qué es lo interesante? Miren ustedes, lo interesante es que a ese árbol paulatinamente fueron arrimándose, acercándose, fueron admitidos allí otra serie de chicos no españoles, ¿sí? Hablo, por ejemplo, de un chico belga, ¿sí? Que terminó como adoptado. Y si uno mira eso en el contexto histórico, uno podría leer o entender o percibir o inferir una metáfora allí en la cual que un chico no español llegue al árbol de Guernica, que es la máxima expresión de la españolidad en el exilio, sí, que ese chico sea aceptado, que no sea expulsado, sino que sea aceptado, puede ser, ¿por qué no? Esto podría investigarse, sería muy interesante. Podría significar en el contexto histórico el deseo del escritor, que repito, vivió en carne propia todo el drama de la guerra, de que esos bandos en pugna que mencioné al principio, el bando de los republicanos y el bando de los sublevados nacionales, se hubieran podido reconocer y lejos de repelerse y de matarse, hubieran podido integrarse. ¿Sí ven? Ahí hay un asunto muy interesante que miren cómo desde el plano de la ficción tiene o puede tener un cierto piso histórico. ¿Quién quita que la conciencia del autor esté haciendo una metáfora o la traslación de un deseo histórico de que no se hubiera llevado a cabo esa guerra que significó el exilio y la muerte para más de 500.000 españoles si republicanos y sublevados se hubieran encontrado? Ahí hay un ejercicio muy interesante que encontramos en un dispositivo tan simple, tan cotidiano, pues como un árbol. Ahora, ¿qué otro elemento me parece a mí que es importantísimo en esta novela desde la perspectiva de la reivindicación de las identidades, que yo creo que puede ser el eje central de este texto? El fútbol. Miren, es un tema sobre el cual en la cultura de la América Latina no pocos novelistas, Juan Villoro, por ejemplo, eh, muchos cronistas, Martín Caparrós, por ejemplo, se han volcado a explorar el fútbol como un poderoso vínculo identitario entre las comunidades latinoamericanas, que desde luego también sucede en Londres, donde el fútbol es un deporte que gusta mucho. Y en torno al fútbol, aquí lo interesante es justamente la constitución de los equipos, ¿sí? Es la constitución de los equipos, porque todos los chicos españoles se agrupan y ya no son chicos vizcaínos, madrileños, barceloneses, ¿sí? Alicantinos, sino que son españoles. Fíjense ustedes qué interesante ese rastro de cómo lograr una uniformidad, ¿sí? Que esté por encima de las diferencias. Ya no eran chicos ciudadanos de diferentes ciudades de España, sino que ya eran chicos españoles, punto, ¿sí? Y no eran chicos de ciudades de Bélgica o de ciudades de Francia, sino que eran chicos franceses y chicos belgas. Y desde esa perspectiva se va construyendo todo un sentido de la nacionalidad. ¿Sí? Un sentido de la nacionalidad que, como ustedes habrán estudiado,
pues tiene un despertar muy fuerte en todo lo que es la novela histórica del siglo XIX o en general en la novela del siglo XIX desde la perspectiva de sumarse a la construcción simbólica de las naciones, ¿vale? Entonces eso es importantísimo. Y en particular hay una cosa muy interesante allí en la novela y es una camiseta del Atlético de Madrid que los chicos, es que quiero encontrar el pedazo, eh, estos chicos se ponen la camiseta, perdón, del Athletic de Bilbao. Puntualmente es el equipo del Atlético de Bilbao, una ciudad española, de donde eran los chicos, muchos de los chicos españoles que se habían ido con Santiago Celaya y su hermana Begoña. ¿Y qué pasaba con esa camiseta? Uno podría decir, pues es un recurso de la ficción eh, que se le ocurrió al escritor, pero resulta que lo importante allí es que esa camiseta se la ponía en cada partido, se la ponía, se la turnaban por ratos. Entonces, en el primer tiempo la usaba Santiago, que era el dueño. En el segundo tiempo la usaban los demás chicos del equipo. Entonces se la ponían unos minutos, después se la quitaba el uno, se la pasaba al otro y todos finalmente experimentaban un ejercicio muy interesante del cual habla Benedict Anderson en Comunidades Imaginadas, y es el asunto de el sentir ser parte de una comunidad. ¿Cuál comunidad? En este caso, la comunidad de niños españoles. Y fíjense qué poder tiene simbólico, tiene esa acción, porque estos niños en España no eran seguidores, no eran fanáticos de, todos no eran fanáticos del Atlético de Bilbao. De hecho, se ve una pugna ahí entre los chicos españoles porque en algún momento uno de los chicos dice, no, el mejor equipo de España no es el Athletic de Bilbao, es el Barcelona. Y entonces Santiago, que es el dueño de la playera, de la camiseta, les dice, no, el mejor es el Atlético de Bilbao y lo defiende a muerte. Y los amiguitos de Santiago, finalmente superan eso de ser del Barcelona o del Real Madrid o de tal o cual equipo de fútbol para ponerse la camiseta del Atlético de Bilbao, no como la camiseta del Atlético de Bilbao, sino como la camiseta de lo que significa ser español. Bien, ahí hay un asunto que tiene un hondísimo valor evocativo, un hondísimo valor sociológico, puesto que pone en tensión las formas de construcción de la nacionalidad y todas las tensiones que hay. No porque estos niños estuvieran buscando sus raíces en el árbol de Guernica como punto de encuentro en el patio de recreos, y no porque estuvieran buscando las raíces a través del uso de una camiseta, no experimentan tensiones. Hay muchos episodios en los que entre ellos mismos hay roces, en los que se insultan, en los que hay peleas, en los que tiene que intervenir la institutriz para separarlos casi de ir a los golpes, ¿vale? Y en esa medida, la novela no falsea las tensiones en el seno de las naciones políticas, ¿sí? Para construir las identidades y las convivencias comunitarias. Eso me parece que es muy valioso. Ahora, repito, él lo hace lo hizo desde la perspectiva de unos niños, pero quizá la novela es más profunda así como está, que si lo hubiera hecho desde la perspectiva de los adultos, como en el caso colombiano puntualmente, por ejemplo, ha hecho o hizo en su momento Evelio José Rosero con una novela que se llama Los Ejércitos, que también trata de la guerra en Colombia, pero desde otra perspectiva completamente distinta. Aquí lo que yo reivindico es cómo desde el relato infantil, juvenil, se construye la metáfora de un mundo adulto. Y eso es un acierto, es muy complicado, ¿sí? Entonces yo mencionaba ahora, la novela no es una novela exquisita en cuanto a la filigrana literaria, no es una novela elaborada,
sorprendente, no, no lo es. Pero sí es una novela muy interesante desde la perspectiva de la evocación histórica, uno, dos, la construcción de la memoria histórica y tres, la conciencia de que hay eventos del pasado que no deben repetirse, ¿vale? Bueno, me quedan pocos minutos y yo quiero terminar con un asunto que me parece muy grueso y es el siguiente, miren, eh, la mamá de Santiago le insiste mucho y el libro se encarga de reiterarlo cada cierto tiempo. Le insiste mucho a Santiago, la mamá, en que cuide a Begoña. Por ejemplo, le dice muy temprano en la página, I'm sorry, okay? En la página 3, mi amorcito, le dice la mamá a Santiago que, mi amor, ve conmigo un momento, ya voy a terminar. La mamá le dice a Santiago que cuide mucho a Begoña, a la niña, a su hermanita, en el exilio, cuando van a Bruselas y cuando van a Francia. Y termino con esto. ¿Eso por qué es significativo? Uno podría decir, no, pues obviamente la mamá que le dice al hermano más grande que cuide a la más chiquita. No tiene nada de raro. Pero resulta que si uno va desde la lectura crítica intertextual, que es el nivel más complejo de lectura, ustedes saben, uno ve que sí es por el contrario un asunto muy importante. ¿Por qué? Ya desde el siglo XIX, ¿sí? En los proyectos de fundación de las naciones, la mujer tenía un rol predominante en términos de la refundación de las naciones que habían quedado desoladas, casi que aniquiladas por los avatares de la guerra. Sí, ojo. Entonces, simbólicamente, lo que está sucediendo ahí es que la mamá le está diciendo a Santiago, cuida a tu hermanita porque es de nuestra familia y todo eso, claro que sí, pero desde una perspectiva histórica lo interesante es que la mamá le está diciendo a Santiago, cuida a la mujer que es tu hermana, porque esa mujer va a ser una renovadora de la patria, ojo, de la patria que está en guerra, que ha tenido casi 1 millón de muertos, la feminidad al servicio de la repoblación de la España que se sacude de las cenizas de la guerra. Ojo, eso es importantísimo, es una lectura biopolítica muy pertinente. Ojo, la mamá le insiste en la novela muchas veces que cuide a Begoña. En los pasajes en que la mamá no lo dice, Santiago está siempre preocupado por su hermana. Obviamente, es su hermana, la trama lo lleva a uno por allí, pero si uno es hábil lector, uno puede empezar a hacer muchos amarres, muchos vínculos, ¿sí? Mucha lectura intertextual para extraer un dato que tiene asiento en la historia del siglo XIX y es la exaltación de la mujer como un agente refundador de las repúblicas. Bueno, Pati, eso era todo. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, doctor Alzate, por esa lectura tan interesante y ciertamente ha aportado nuevos elementos para interpretar esta obra tan importante. Yo sé que profesores y estudiantes tienen Muchas preguntas. gracias. Sí, por favor, pueden comenzar a formularlas inmediatamente. Bien, y mientras que están formulando las preguntas, quiero darle a usted las gracias también por la presentación, que fue muy interesante, y a Patricia también por haber organizado. Muchas gracias. ¿Tenemos ya las preguntas, por favor? Bueno, yo voy a empezar con una, si puede ser. Es que Claro que me sí. gustaría saber si en cuanto aceptan a Andrés al final, ¿está haciendo quizá el autor una reflexión de la sociedad en aquel momento cuando España se estaba abriéndose a turistas, por ejemplo?
¿Puede ser que está haciendo esa reflexión o piensa usted que está solamente basado en el pasado? Tenemos la respuesta, doctor Alzate, por favor. Doctor Alzate, tiene que darle unmute. Pati, hola. Ya. Hola. Qué pena, Pati, que se me cayó la llamada y no escuché la pregunta. Qué pena. ¿Me la podría repetir? No hay problema. Estaba pensando que en cuanto a Andrés, al final del libro, cuando está aceptado por los españoles, que siendo extranjero, está haciendo el autor una reflexión de la sociedad en aquel momento en España, en los años 60, cuando fue escrito el libro, en cuanto a la apertura de España a los turistas. ¿Piensa usted que está haciendo esta reflexión o es otra cosa? Mencionó que era muy interesante explorar este tema, pero no sé si es este. Sí, en efecto, profesor, pienso que es una novela de apertura, como usted bien lo identifica, y desde luego la memoria, la novela en los años 60 se devuelve 30 años al pasado, casi 40 años al pasado, con un firme propósito, con uno de las caras que más le importa al autor, según he podido indagar, y era la apertura de una sociedad democrática que reconociera en esa clave la valía y la riqueza de las diferencias para poder construir un proyecto de nación pues realmente democrático, por un lado, y realmente integrador, ¿sí? O sea que yo creo que lo que usted propone sí tiene mucho que ver con el espíritu crítico de la novela, en la medida en que logra dar cuenta de una realidad de segregación que no debía seguir en España de cara a la construcción de la nueva república. Fíjense que cuando la novela arranca, cuando la guerra civil estalla, la Segunda República termina y se monta la dictadura de Franco, ¿vale? Pero lo que la novela está buscando fundar desde el ejercicio textual es otra república, ¿sí? Y el proceso de construcción de esa nueva república incluye, cómo no, el reconocimiento del otro y de lo otro. Vale, muy bien. Excelente. Bien. Sorry. Ya, bueno, no, voy a esperar a que mis estudiantes hagan preguntas, pero tenía otro en cuanto al fútbol también. Estaba pensando, mientras que explicó usted lo de la camiseta, ¿no? La camiseta de fútbol, que quizá también está haciendo una reflexión sobre las tensiones entre los equipos de fútbol en España durante la dictadura. Sabe usted que había siempre esa tensión entre Madrid, el Bilbao, y Madrid y Barça también. Entonces, quizá está haciendo esta reflexión sobre la unidad de este juego, un deporte nacional. Mire, profesor, yo creo sin duda que lo que usted plantea tiene mucho que ver con la interpretación que yo hago, porque yo lo mencionaba hace un momento, no sé si él tenga o haya tenido el interés de referir las diferencias entre equipos como tal en el momento de la dictadura, pero de lo que sí estoy seguro por el estudio que hice es que el autor utilizó el fútbol como un mecanismo de conseguir una identidad común que reforzara los vínculos de la españolidad. Por eso mencionaba yo, estos chicos, unos eran del Athletic de Bilbao, sí, que era la camiseta, pero otros eran del Barcelona, otros del Madrid, ¿vale? Pero resulta que en el ejercicio, en la vivencia del exilio y en el ejercicio de la construcción de una identidad común, esa camiseta que era lo único español que había en Francia y en Bruselas, en ese contexto de esos niños, obviamente, era lo único,
pues lo que menos importaba esa camiseta era del Barcelona o del Madrid o del Athletic de Bilbao o del Athletic de Madrid. No importaba el equipo era un pase más grande a que era un equipo español, eso. Claro, Y eso es lo que eso, quiero decir. sí, Pensaba que eso es, no estaba subrayando las diferencias, sino que estaba diciendo que no debería haber esas diferencias dentro de España durante aquel momento, ¿no? perfecto, perfecto, Mm. perfecto. Ujú. Bueno, dejo voz a los estudiantes, quizá. So students, you can ask your questions either in English or in Spanish. You can use the mic or the chat facility. Please take advantage of this opportunity. So, Mr. I think probably we can ask teachers to ask more questions. Of course, yeah. I think we've got 2 students who are typing questions as we speak. Fantastic. Hay que esperar un momento para que llegue Tranquilo. en el chat. Do I have to look the chat? No, lo diré yo. Que lleguen. Vale. ¿Hasta qué punto diría usted que la novela sea una novela autobiográfica? Es una pregunta de una de las chicas. Yo diría que la novela es autobiográfica en un 95%, porque como lo menciona el mismo autor en el prefacio del texto, que lo estoy aquí viendo, él es uno de esos niños que en el año 36 vivió eso del destierro. Él mismo lo vivió y por eso el relato sí tiene un carácter autobiográfico. Miren que aquí dice en el final del prólogo, dice, el propio Luis de Castresana dice, sé que cuanto aquí relato ha sido vivido y no inventado, y sé por qué lucharon y cómo ganaron su guerra estos vizcaínitos, o sea, niños vizcaínos, estos españolitos de Alsenberg, porque yo era uno de ellos. Creo que con eso te respondo la pregunta. Aquí no hay nada que Luis de Castresana no haya vivido en los años 30. Vale, muchísimas gracias. Pues la otra es, could you tell us a bit about masculinity and femininity and how they're defined in the book, especially in relation to growing up as an orphan after the war? Would you mind Patty, translating the question for me, please? can you read again? Lo siento, Please. bueno, en español quizá. If you translate the question into Spanish, please. Claro. ¿Podría decirnos o hablarnos un poquito sobre la masculinidad y la feminidad y cómo son definidos en el libro, especialmente en cuanto a crecer como un orfano después de la guerra? Bueno, la pregunta es muy interesante porque en toda esta representación de la guerra hay unas miradas muy elaboradas sobre lo masculino y lo femenino. A ver, hay un asunto que yo ya mencioné hace un momento y es que la feminidad, ¿sí? La condición de ser mujer es muy cuidada.
es muy cuidada en el personaje de Begoña Celaya, que es la hermana de Santiago, la pareja de protagonistas. La representación de la mujer ahí es muy cuidada porque ella, en su condición de niña, pues va a crecer y va a ser mujer, ¿sí? Y desde ese ser mujer, muy seguramente vaya a tener hijos, y muy seguramente con ese tener hijos va a sumar, ¿sí? A la repoblación, va a sumar a la reconfiguración demográfica de una España que quedó con muchísimos muertos a causa de la guerra. O sea que si uno se va a la reflexión histórica, se encuentra que la figura de la feminidad es una figura totalmente maternal, totalmente cuidada en términos de, yo podría casi que asegurar esto, en términos de recoger las formas y las maneras y los deberes de la mujer del siglo XIX. Sí, que era, según la historiografía literaria, era la mujer mariana, o sea, la mujer con las virtudes de la Virgen María que estaba al servicio de la construcción de las naciones mediante mediante los hijos que se tenían para reconfigurar la patria, ¿sí? Para volver a dar nuevos hombres, quiero decir, por un lado, y por otro lado, los principios de la mujer recta y moral que estaba siempre en una relación de obediencia a una tradición masculina. Bueno, y en el caso de la... Y en Perdón. el, No, go on. Sigue, por favor. Y en el caso de la masculinidad, la representación que uno ve allí es, creo que hegemónica, es una representación típica en cuanto a que son los niños en estos lugares de Bélgica y Francia los que se ven de frente con los juegos rudos, con la guerra también, fíjense ustedes, porque en estos partidos, cuando jugaban españoles contra franceses o españoles contra belgas, contra niños belgas, pues obviamente, metafóricamente, pues había una guerra. Un partido de fútbol es un enfrentamiento igual, ¿no? ¿Y quién hacía el enfrentamiento? ¿Las niñas? No, lo hacían los niños españoles y los niños belgas, o los niños españoles y los niños franceses. O sea que es evidente que en la construcción de las perspectivas de género, Luis de Castresana era un autor absolutamente heredero de la tradición del siglo XIX, en la que el hombre estaba facultado para la aventura y la exploración de mundos y la conquista, y la mujer estaba supeditada tanto a la autoridad de Dios como a la autoridad de su marido. Muy bien. Y ya de manera muy sucinta, doctor Alzate, acá hay otra pregunta que dice, ¿se podría decir que esta es una novela pacifista? Una novela pacifista, yo diría desde luego y sin temor a equívocos que es de un espíritu pacifista. Sí, porque fíjense que esta es una novela que no está haciendo, nunca hace una apología de la guerra. Por el contrario, lo que está exponiendo un contexto de guerra para decir, aquí no queremos volver. En esa medida, la novela, desde la perspectiva histórica, hace un llamado para que no se vuelva a un momento tan triste de la historia española, que no fueron los 3 años de la guerra. Es que después de los 3 añitos de la guerra vinieron 30 y pico años, casi 40 años de dictadura, con todo lo que eso implica, supresión de la libertad, desaparición de los partidos políticos, asesinato de los no simpatizantes políticos, exclusiones en el orden económico. Recuerden que las potencias occidentales durante la Guerra Civil Española hicieron a España a un lado. España estuvo aparte de muchos tratados comerciales. España solamente en los años 50
O sea, casi 20 años después pudo empezar a ingresar a ciertos escenarios internacionales como la OTAN y similares, ¿ok? O sea que los 3 años de la guerra son realmente, digámoslo así, casi lo menos significante, pero los 40 años que pasaron después fueron el verdadero holocausto español. Muy bien. Y ya la última pregunta. ¿Hasta qué punto se podría decir que Santi es un niño atrapado es un adulto atrapado en el cuerpo de un niño? Pues excelente pregunta. Eh, yo diría que hasta un punto muy alto, porque es un niño que siendo niño tiene que vivir las experiencias amargas de una guerra que no era hecha por niños, sino por hombres. O sea que en esa medida él pierde su condición de niñez, pierde el candor de la niñez para experimentar cosas que un niño no debe experimentar por guerras, el hambre, el desarraigo, el separarse de su familia, el temor de que sus padres se mueran en la guerra, ¿sí? El temor de nunca volver a casa. Entonces, esas son cosas que no son propias de la vida de un niño, ¿sí? Y son cosas que viven los adultos, pues, como resultado de pues, las acciones que emprenden, ¿no? O sea que Santiago Celaya, pues sí es un niño que era muy hombre en el sentido de vivir cosas que no tenía que vivir para su edad. Bueno, excelente. Yo pienso que todos están de acuerdo en que ha sido una velada enriquecedora y quiero agradecerle muchísimo a profesores y estudiantes de Simon Langton Girls School por sus fantásticas preguntas y, cómo no, al doctor Alzate por el tiempo que nos ha dedicado esta noche y por todos los conocimientos que ha compartido con nosotros. A todos les agradezco mucho y espero verlos en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.